¿va? Y aquí lo vamos a ver desde otra perspectiva, ¿verdad? Aquí ustedes ven en la figura 45 que está una vértebra, hay dos vértebras, ¿verdad? Entre las dos vértebras está el disco intervertebral y esta partecita blanca que ven aquí es el núcleo pulposo, ¿verdad? Entonces, como les digo, sirve para amortiguar, ¿verdad? Los golpes o los pesos que la columna cervical pueda soportar. Y aquí, a los lados, lateralmente, están las articulaciones oncovertebrales. Como hablamos, ¿verdad? Ya aquí, esta es una posición normal. La vértebra no está ni en movimiento de flexión, ni en extensión, ni lateral. Es una posición neutra y todo se ve de forma equilibrada, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Pero ya en la figura 46, aquí ustedes ya van a ver un desequilibrio dependiendo del movimiento que se haga, ¿verdad? Y aquí ustedes ven que cuando hay un movimiento, aquí está, digamos, inclinando el cuello hacia la izquierda, digamos, quiero ver, hacia aquí estamos. Hay un movimiento de inclinación, ¿verdad? Aquí. Ven al lado derecho cómo se amplía el margen entre una apófisis transversa y la otra, ¿verdad? Entonces, y aquí miren, la articulación oncovertebral también se abre. Cuando esto se abre por el movimiento que hay hacia un lado, también el disco intervertebral con su núcleo pulposo tiende también a desplazarse hacia la derecha, hacia el lado que se abre, ¿verdad? Y aquí al lado que se cierra, digamos, se disminuyen también los arcos, disminuye también el espacio entre la articulación oncovertebral. Hola. Hola. ¿Ah? Vale. No, ¿alguien quiere hablar? ¿Oí que alguien habló? No, bueno. Vale. Entonces, aquí lo que estamos hablando entre, si ustedes ven A y A, hay un ángulo, ¿verdad? Y M y N también, ¿verdad? Entonces, para que ustedes visualicen cómo está la apertura, que aquí le llaman bostezo. El bostezo es una apertura que se da cuando se realiza un movimiento, ¿verdad? Entonces, como les decía, aquí pueden constatar ustedes que también hay un desplazamiento del núcleo pulposo del disco intervertebral, ¿verdad? Entonces, ven que dependiendo del movimiento, en estas articulaciones oncovertebrales, no solo van a haber aperturas hacia arriba, ¿verdad? Y hacia abajo, sino que también hacia adelante, de acuerdo a los movimientos que se realicen. ¿Va? Por ejemplo, en un movimiento de flexión, ¿verdad? Va a haber una apertura como. Aquí se van a aperturar las articulaciones oncovertebrales para poder facilitar este movimiento de flexión, ¿verdad? Igual cuando hace un movimiento de extensión, entonces ahí también hay una apertura contraria, ¿verdad? Al movimiento de flexión para permitir estos dos movimientos. Y para los movimientos de inclinación, ahí también, que es lo que yo les estoy aquí demostrando, también hay una apertura, ¿verdad? Y cómo cambia todo de acuerdo al lado donde se inclina la columna. De igual forma, como funcionan o accionan en conjunto todos los
todos los componentes de las vértebras, ¿verdad? También las carillas articulares en los movimientos de flexión, extensión, inclinación, rotación, también se movilizan, ¿verdad? Y también, pues, como es tan perfecta la forma en que está construido nuestro cuerpo, ¿verdad? Todo está sincronizado en los movimientos de inclinación y de rotación. Aquí nosotros podemos ver en esta vértebra cervical, que es la 5, ¿verdad? Ahí ven su espina bífida bifurcada, tiene 2 prolongaciones, pero además las carillas, ¿verdad? Que son estas de las apófisis, estas de aquí son las carillas, son las que van a permitir el movimiento entre las vértebras, ¿verdad? Y cumplen su función. En este ejemplo, en un movimiento de inclinación y de rotación en la columna cervical inferior, va a estar determinados estos movimientos por la orientación que tienen las carillas articulares, ¿verdad? Que no permiten ni un movimiento de rotación pura ni un movimiento de inclinación pura. ¿Y por qué será esto? Aquí ven, ve, que este movimiento va hacia abajo y este movimiento va hacia arriba. Entonces son contrarios de acuerdo al movimiento que se hace, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se da esta situación? Porque es que no hay ni un movimiento de rotación pura ni un movimiento de inclinación pura. Como les mencionaron anteriormente, ¿verdad? No hay, pues, cuando trabaja o cuando se analizan los movimientos de la columna superior o de la columna cervical inferior, vemos que separadamente no hay movimientos puros, ¿verdad? Sino que hay movimientos combinados. ¿Por qué se da esto? Aquí podemos constatar que las carillas articulares superiores son planas, ¿verdad? Y están ubicadas en un mismo plano. Aquí está el plano, ¿verdad? En un mismo plano, que es este recuadro grande donde enfoca todo lo que está la vértebra, a excepción de la apófisis espinosa, ¿verdad? Entonces, aquí están las carillas articulares y las carillas articulares superiores son planas y están ubicadas en un mismo plano, ¿verdad? Por consiguiente, todo el deslizamiento, como esta es una vértebra C5, arriba hay una C4 y en ese sentido, cuando están las dos vértebras, digamos, trabajando unidas, la C4 y la C5, solo pueden haber deslizamientos de 2 tipos. Un deslizamiento global hacia arriba o hacia abajo y un deslizamiento desigual. Entonces aquí, en las carillas, ¿verdad? Se elevan hacia arriba y hacia adelante, que son aquí en la flecha A, ¿verdad? O descienden hacia abajo y hacia atrás, que está esquematizado con la flecha B, ¿verdad? Entonces, cuando hay movimientos, las carillas por ejemplo, de la C5 con la de la C4 tienen esos movimientos y así sucesivamente la C5 con la C6, la C6 con la C7, ¿verdad? Entonces, para cuando se dan los movimientos, las vértebras se deslizan entre sí en este sentido, ¿verdad? Debido a la forma que tienen las carillas articulares de cada vértebra. Vaya. Entonces, en relación a los movimientos, cuando hay un deslizamiento global hacia arriba, por ejemplo, en la flexión, ¿verdad? Cuando hacemos el movimiento de flexión de cuello, hay un deslizamiento global hacia arriba y hay un deslizamiento global hacia abajo en la extensión.
¿verdad? Entonces, hacia arriba es aquí en la flechita A y hacia abajo en la flechita B. Entonces, un deslizamiento global, o sea que al unísono sucede eso, ¿verdad? Ahora, en los deslizamientos desiguales, por ejemplo, una de las carillas de la cuarta vértebra cervical se va a elevar hacia arriba y hacia adelante, que es aquí, como les decía, en la flecha A, lo que va a suceder en la siguiente vértebra, mientras que la carilla derecha va a descender hacia abajo y hacia atrás, que es la B. Este deslizamiento que hacen de las vértebras entre sí es un movimiento mixto de rotación y de inclinación. No se dan movimientos puros, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Cuando hagan un movimiento y van a ver que cuando hacen un movimiento digamos, de inclinación, no es que de un solo se va, sino que lleva un componente hasta de extensión leve, ¿verdad? ¿Y esto por qué se da? Por lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que las carillas de las vértebras en la parte superior no son planas completamente, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, aquí en la figura 50, ustedes ven que, por ejemplo, entre las vértebras cervicales sexta y séptima, la figura 50, presenta una ligera convexidad, ¿verdad? Esta línea así curva es una convexidad. Entonces, aquí entre la vértebra cervical sexta y séptima, ¿verdad? Presenta una ligera convexidad hacia atrás, aquí en las carillas articulares, ¿verdad? Y en el ejemplo de la figura 51, entre las vértebras cervicales tercera y cuarta hay una concavidad. Aquí está, al contrario, es lo inverso. El hoyito, digamos así, lo más hondo es lo cóncavo y lo más amplio es lo convexo, ¿verdad? Por eso es que se da el movimiento que dijimos, ¿verdad? Estos desplazamientos, por eso se dan, porque las vértebras tienen concavidades y convexidades, y cuando se mueven unas sobre otras, por eso les permite hacer esa rotación, ¿verdad? O lo cóncavo y lo convexo. Entonces hay un acoplamiento entre una vértebra y la otra. Entonces, con todo eso que ya vimos, hemos concluido, ¿verdad?, que cuando se dan los movimientos, algunos, como la inclinación y la rotación, hay movimientos combinados, ¿verdad? Pero esto es en el raquis cervical inferior, que es el que tiene más movimiento, ¿verdad? Entonces, hablamos de que no existe en las vértebras cervicales este tipo de movimientos puros, ¿verdad? Sino que se dan combinados. El eje oblicuo en cada segmento realiza un movimiento mixto de inclinación y de rotación que se añade al movimiento de flexión y extensión. A la totalidad del raquis inferior, ¿verdad?, que es entre C6 y C7, y a veces como la C7 también queda sobre la T1, se añade un componente de extensión. Aquí dice que es de acuerdo a la figura 55 que ya vamos a ver. Por lo tanto, se puede afirmar que además de los movimientos de flexión y extensión que tiene la columna, el raquis cervical solo puede realizar movimientos mixtos de inclinación, rotación y extensión. Entonces, ustedes pueden hacer la prueba. Cuando ustedes inclinan su cabeza, inclínensela y analicen y sientan bien el movimiento, ¿verdad? Cuando inclinamos la cabeza, ustedes ven que hay un movimiento de rotación
Y muchas veces también la cabeza se va hacia la extensión. Pueden analizar ustedes mismos ahorita este movimiento combinado, ¿verdad? Y ahí van a sentir de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que no es un movimiento de inclinación puro, ¿verdad? Sino que este movimiento va acompañado también de una rotación y de una extensión leve. Ahí lo pueden sentir y lo hacen. Esto tiene que estar pues en relación a los planos del cuerpo, ¿verdad? Entonces, en la figura 55, aquí ven ustedes, ¿verdad? Que están los planos, ¿verdad? Que están los planos frontal, el plano horizontal o transversal y el plano sagital. ¿Verdad? En cada uno, ustedes saben que en cada uno de estos planos se dan los movimientos, ¿verdad? No es que sea desordenado, sino que cada plano tiene sus movimientos. Por ejemplo, en el plano frontal, ¿verdad? Aquí, en este plano frontal, el plano frontal, ¿cómo divide el cuerpo, jóvenes? Vamos a ver. Anterior y posterior. Va. Aquí dice, ¿verdad? Que en el plano frontal, mire el movimiento que se da. ¿Hacia dónde ven que está en el plano frontal? Aquí en el plano frontal hay un movimiento de, ¿cómo ven ustedes? Partiendo de la posición normal hacia la derecha es una inclinación, ¿verdad? Bueno, ahí sería hacia la izquierda. Ahí está. Hola. Entonces es un eje, no un plano. O sea. Sí, ajá, el eje se va a mover hacia allá, en este plano, ¿verdad? Pero recuerden que van planos y ejes, ¿verdad? Entonces allí, aquí vamos a ver un componente de inclinación, ¿verdad? Aquí. Y aquí en el horizontal vamos a ver un componente como divide el cuerpo en superior e inferior, ¿verdad? Aquí cuando traspasa el eje, un movimiento de rotación. Y cuando vemos aquí también en la parte sagital, ¿verdad? Allí vamos a ver un componente de flexión y extensión, ¿verdad? Aquí parte el movimiento y vamos a ver hacia la extensión o hacia la flexión si es hacia adelante. Y aquí en este plano también vamos a ver la rotación. ¿Verdad? Entonces, de acuerdo a eso, así se van a clasificar los movimientos en las articulaciones de la columna cervical inferior, ¿verdad? Entonces dice que en el movimiento entre la C7 y la T1 se va a dar una rotación e inclinación de la vértebra C7, ¿verdad? Porque ahí es donde la C7 se une con la T1. Y más arriba, entre la C6 y la C7, que va a partir de una posición de inclinación-rotación, se va a dar una rotación y no solo se va a dar una rotación y una inclinación, sino también una leve extensión. Es lo que estábamos hablando en esta diapositiva, donde dice que no hay movimientos puros y si ustedes hicieron el ejercicio, pudieron ver, ¿verdad? Que así es, ¿verdad? Cuando se da un movimiento de flexión lateral, hay un movimiento de rotación y la cabeza también quizá por su mismo peso, hay un leve movimiento de extensión. Vale.
Ahora vamos a hablar ya que de acuerdo a que vimos los movimientos que tiene, que no hay movimientos puros, ¿verdad? Vamos también a hablar de las amplitudes articulares. Y aquí podemos ver en las amplitudes articulares, en el movimiento de extensión, miren cómo se abre el ángulo, ¿verdad? Y las vértebras aquí en relación a las oncovertebrales, como van hacia allá, ¿verdad? También tienen su función en estos movimientos. Y aquí les dan como un parámetro global, digamos, unidos los movimientos de flexión y extensión y hacen un solo, digamos, una sumatoria de las dos amplitudes, ¿verdad? Pero entre estos 130 y 135 grados de flexo-extensión, ¿verdad? Hay 85 grados de flexión y entre 45, perdón, de extensión y entre 45 a 50 de flexión. Al hacer la sumatoria, ellos lo hacen de una forma global para definir que del 20 al 25% de este movimiento, ¿verdad? Se da en la articulación atlanto-occipital y atlanto-axial. Y el del 75 al 80% del movimiento se da de la C3 a la C7. Aquí hay un error. Porque del 20 al 25% de este 103, de los movimientos de flexo-extensión, ¿verdad? Solo el 20 o el 25% ocurre en la suboccipital o región cervical alta. Y del 75 al 80% ocurre en la cervical baja, ¿verdad? Que es la que tiene más movimiento. Igual forma se aplica para la flexión. Aquí está el movimiento de extensión. Miren cómo se estira, ¿verdad? La parte anterior de las vértebras cervicales, ¿verdad? Aquí lo que sucede es que como para el movimiento hacia atrás se pinzan todas las vértebras que están y los discos intervertebrales con sus núcleos pulposos se dirigen hacia adelante, ¿verdad? Es por el estiramiento que hay o el bostezo que le llaman también. Y aquí en la flexión de cuello, ¿verdad? Que es el movimiento contrario, es un movimiento más pequeño, ¿verdad? Ahí ven también de igual forma, ¿verdad? Que siempre solamente del 20 al 25% de este movimiento de flexión se da en la cervical alta y lo demás en la cervical baja, que es la parte de la columna cervical que tiene más movimiento de flexión y extensión, ¿verdad? Por supuesto. De igual forma, en el movimiento de rotación del cuello, ¿verdad? El movimiento de rotación del cuello, que son de 90 grados, sumados los dos son 180 grados, ¿verdad? Pero cada lado tiene 90 grados. Acuérdense que esto de los grados no es exacto, ¿verdad? Por eso casi siempre se da un rango, porque cada persona, dependiendo de su estructura de ligamentos, músculos, masa, grasa, ¿verdad? Así va a tener a perfección 90 grados, pueden tener unos 80, unos 75, pero el tope es 90, ¿verdad? Y de estos 90 grados de rotación, el 50% sí se da en la cervical alta, ¿verdad? 90 por cada lado. Y el otro 50 se da en la cervical baja, porque acuérdense que aquí el mayor movimiento lo dan la atlantoaxoidea por la apófisis odontoides, ¿verdad? Que eso pues nos permite también, facilita este movimiento de rotación. En la inclinación lateral,
Miren aquí también cómo se abren las vértebras de un lado, que es lo que vimos allá en los esquemas óseos, ¿verdad? Todo se abre. Aquí son de 40 a 45 grados en cada lado, ¿verdad? Aquí está 40 grados, dice aquí. Y en cada lado se suman 80 grados, ¿verdad? Digamos. De estos 80 grados, que se da 40 a cada lado, el 10% del movimiento se da en la cervical alta y 70 grados de movimiento se da, en la cervical baja. Y ahí se cumplen, pues, sería la mitad en cada lado, ¿verdad? 5 y 35, por ejemplo. Nada más que aquí hacen un solo total. Pero viéndolo solo en un lado, sería así, ¿verdad? Si es de 40, 5 grados se darían en la occipital alta y 35 en la baja. Ya así desglosado, ¿verdad? Por lado. Y aquí está como una síntesis, ¿verdad? De todo lo que se habla en relación a los movimientos, los grados de movimiento, y aquí se dan rangos, ¿verdad? Pero el tope es 85, 50. En total 135 en la flexoextensión. Y de igual forma en la inclinación lateral 45 o 40 por cada lado. Y en las rotaciones de 80 a 90 por cada lado, ¿verdad? Porque eso es bien importante, ¿verdad? Porque como dijimos, todos estos ligamentos, articulaciones, son las que dan la estabilidad a la columna cervical, no permitiendo pues movimientos más allá de los grados permitidos, porque cuando eso sucede es que se dan las lesiones, ¿verdad? Las lesiones en las diferentes estructuras de la columna en general, pero como estamos hablando de la cervical, allí, ¿verdad? Y aquí están esquematizados los movimientos que tiene la columna cervical, ¿verdad? Aquí ven hacia abajo el movimiento de flexión con los grados, con lo que hay en los grados en la baja y en la alta, en la cervical alta y en la baja, ¿verdad? Y los movimientos de extensión, igual aquí, de inclinación lateral, ¿verdad? 18% se da en la superior y 45, bueno, de los 45 y lo demás en la inferior, y las rotaciones, ¿verdad? También. Entonces ahí se dividen. Y aquí otra vez los movimientos que tiene el raquis cervical, ¿verdad? Que es de flexión, de extensión, de inclinación lateral o flexión lateral hacia un lado y hacia el otro, y de las rotaciones. Vale. Pero también la columna cervical participa sosteniendo la cabeza, ¿verdad? No sé si ya les habló licenciado Leo de esto, pero sí, pues la columna cervical ayuda al equilibrio de la cabeza sobre esta parte del cuerpo, ¿verdad? Sobre la columna cervical. Entonces, dice que cuando la cabeza está en equilibrio, los puntos de referencia es que los ojos, aquí ustedes ven aquí el plano masticador, a la izquierda la de la imagen, ¿verdad? Que es en la mitad de la mandíbula, digamos, entre los dientes, y el plano aurículo nasal, que también aquí lo pueden ver de AN, es abajo de la nariz hasta la prominencia. Entre estos dos, ¿verdad? Vamos a decir que cuando están paralelos completamente, la cabeza está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, para un punto de referencia es cuando se le pide a la persona que para que mantenga su cabeza en equilibrio,
le pedimos que sus ojos, ¿verdad?, estén en la horizontal, ni arriba ni abajo, sino que estén en una posición intermedia. Y ustedes ahí van a ver que el mentón de igual forma no tiene que estar ni hacia abajo ni hacia arriba, ¿verdad? Ni tampoco tiene que estar desviado el cuello o la cabeza. Entonces, esa es la posición de equilibrio de la cabeza, ¿verdad? Como su nombre lo dice, cuando hay un equilibrio entre los ojos que tienen que estar hacia la horizontal y el plano masticador y el plano auriculonasal también en paralelos, ¿verdad? Todas esas tres condiciones para decir que la cabeza está en equilibrio. Porque si nosotros vemos, ¿verdad?, el esquema, la cabeza en su conjunto constituye una palanca, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo se mueva, así va a ser la fuerza o no de la palanca. Entonces, el punto de apoyo está en los cóndilos occipitales, ¿verdad? Aquí están los cóndilos occipitales. La resistencia se lleva a cabo ejerciendo el peso de la cabeza contra su centro de gravedad, ¿verdad?, que es el punto G, aquí. Y la potencia o la fuerza, ¿verdad?, que es un vector, ¿verdad?, que está constituida por la fuerza que hacen los músculos del cuello. En todo momento deben contrastar el peso de la cabeza, que como por la gravedad, ustedes saben, tiende a caer, ¿verdad?, hacia adelante. Entonces, estas tres estructuras en equilibrio son las que sostienen la cabeza. De aquí una mayor, digamos, función son las de los músculos, ¿verdad?, que son los que están completamente, digamos, contraídos para mantener la cabeza en esa posición de equilibrio, ¿verdad? Porque si, digamos, los músculos, digamos, los extensores, ¿verdad?, del cuello estuvieran débiles, la cabeza va a tender a caer hacia adelante por la gravedad. Entonces, ustedes ven la importancia que tienen, ¿verdad?, estos músculos, por eso son potentes, son fuertes, ¿verdad?, para poder mantener ese equilibrio de la cabeza sobre la vértebra cervical y que la cabeza pues no caiga hacia adelante y provocar cualquier alteración del cuello. Que es lo que les estaba hablando, ¿verdad? Que los extensores del cuello luchan contra la gravedad, mientras que en los flexores la misma gravedad los asiste para que puedan caer. Por eso también existe un tono permanente de estos músculos, ¿verdad?, que se oponen a la caída de la cabeza hacia adelante durante el sueño. Por ejemplo, si ustedes se duermen sentados, ¿verdad?, ahí la cabeza lucha para mantener la posición de equilibrio. Ahí están actuando, ¿verdad?, esos músculos extensores. Pero hay un momento en que a veces ya no pueden y la cabeza cae, ¿verdad?, cuando están en reposo completo o en sueño, ¿verdad? Bueno, otra cosa pues que ayuda es la curvatura que tiene, la columna cervical también, ¿verdad?, que ayuda grandemente a hacer la función también de la cabeza sobre el cuello, que ya vimos pues que una lordosis cervical. Bueno, hasta aquí llegamos entonces. No sé si tienen preguntas al respecto. ¿Nos van a hacer laboratorio al respecto de esto, Lick? Permítanme un momentito, voy a
Voy a dejar de presentar para poderlo ver. Ajá. Dígame, ¿quién habló? Hola. Yoli, que si, ¿cómo se llama? Nos iban a hacer laboratorio. Hola. Es que casi no le oigo. Ariel. Está diciendo, licenciada, que si nos van a hacer laboratorio de esta clase, de esta guía. Fíjese que yo eso les quería preguntar porque no sé si han logrado, digamos, tener laboratorios, pero así con las estructuras que ustedes conozcan, cómo es una vértebra cervical, cómo es el atlas, cómo es el axis, cuáles son, digamos, los discos intervertebrales. Se han tenido la oportunidad de eso, porque quien tuvo, bueno, no, el licenciado Leo se ha estado como porque estaban viendo lo de la palpación, ¿verdad? Pero no sé si han tenido la oportunidad de eso, pues, de ver los ligamentos, los músculos, o solo así en clase, para que me digan, porque dependiendo de eso, se le puede pedir a la coordinación, ¿verdad? Digo yo, porque fíjense que como a nosotros nos dan un tiempo y unos espacios para poder ir cumpliendo los contenidos, ¿verdad? Pero sí, yo siento que es bien importante que ustedes por lo menos conozcan, ¿verdad? Cómo es una vértebra, que la toquen, así, porque sí, no es lo mismo ver así en una diapositiva que ya así viéndolo bien. Entonces, no sé, me gustaría, Ariel aquí me está poniendo, porque como se oye con bastante eco. Ajá, no han visto presencialmente, dice. Pero digamos así, en las que han tenido, porque han tenido algunas presenciales, he podido yo darme cuenta con el licenciado Leo, ¿verdad? Ahí no han visto, por ejemplo, la estructura de la columna, aunque sea en un esqueleto, o en piezas anatómicas que hayan prestado. No sé si han tenido esa oportunidad en lo que han tenido presencial. Hola. No, Va. Entonces, porque fíjense que a raíz de eso, ¿verdad? Yo estaba pensando como hacer un laboratorio, por lo menos así bien general, pero que ustedes vean las vértebras, las conozcan, cómo van. Lo único que el tiempo que nos han dejado no es mucho, ¿verdad? Pero voy a hablar con la coordinadora para ver si, aunque sea una tarde, podemos tener un laboratorio en anatomía, ¿verdad? Que ya nos presten las piezas, porque hay piezas que vean los músculos, los ligamentos, prestan piezas así, por ejemplo, del tronco, ¿verdad? De cuello. Entonces, voy a hablar con ella, porque sí yo lo había pensado, pero yo creía que en las clases anteriores ya se lo habían dado. Pero si no, voy a hablar con ella para ver cómo lo organizamos y les vamos a avisar, ¿verdad? Quizás cuando ya terminemos lo de la columna cervical, que está la otra semana, pero voy a ver yo porque yo había más o menos pensado tal vez el martes en la tarde, el otro martes, ¿verdad? Yo había coordinado ya con anatomía para que nos prestaran las piezas y me dijeron que sí, pero me pusieron ya otra actividad para ese día, entonces ya no podría verlo, pero déjenme hablar con la coordinadora para ver cómo organizamos
este laboratorio. Oye, ahí estamos pendientes entonces, pero sí quería saber eso para poderle decir a ella. Yo ya le había dicho, ¿verdad? Pero el problema que tenemos es el tiempo, pero ya vamos a ver de dónde sacamos para que ustedes puedan tener esa experiencia, de que sí puedan ver así en vivo las vértebras, la diferencia entre unas y otras, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar con ella y les avisaríamos cuándo se podría desarrollar, ¿verdad? Bye. Entonces, pues, Licenciada Dalide, perdone, yo sí, quería Wendy. comentarle que si en caso de que se pueda hacer este laboratorio, pues yo puedo colaborar y puedo estar ahí para dirigir la enseñanza también, o sea, no dirigirla, sino orientarla. Así Sí. que cualquier cosa, pues usted me avisa. Ay, vaya, excelente. Sí, voy a hablar, por eso voy a hablar con la coordinadora, ¿verdad? Para ver quiénes nos pueden apoyar, porque como son bastantes estudiantes, entonces hacer como por lo menos unos 4 grupos. Ya vamos a ver cómo organizamos. Gracias, Wendy. Okay. Gracias a usted y gracias por la clase. Bueno, a la orden, ya saben. No sé si tienen también dudas con las actividades que vamos a realizar más adelante. Allí yo les puse un anuncio donde les voy explicando lo que vamos a hacer esta semana, ¿verdad? El miércoles tenemos ya lo que es facilitación. Para eso tienen que traer su material del ciclo pasado sobre facilitación que les proporcionó licenciada Martita, ¿verdad? La traen al laboratorio porque ya que no han tenido pues la práctica, coordiné con ella para que tengan la práctica, porque no es lo mismo facilitación así virtual, no es lo mismo pues que ustedes lo practiquen, ¿verdad? Entonces hablé con licenciada Martita y organizamos un repaso para que ustedes Andrea dice, ¿qué dice Andrea? Perdón, impresas las diapositivas, ¿cuáles diapositivas? ¿De facilitación o qué? Tienen. Sí, es que el ciclo pasado Lic Martita nos dio ¿cómo se llama? Las clases a través de diapositivas. Ajá. Y ese es el material que les dieron. ¿No les dieron otro? Si es ese tienen que llevar. Pero no sé si tienen un folletito o algo. Ajá. Ariel, los libros. No, es que es facilitación, no es fisiología articular, es facilitación, los patrones, las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. Creo que solo son el material, me dijo ella. Solo pedí decirles que traigan el material que se les dio el ciclo pasado sobre facilitación, me dijo. No les dejó un folletito, no les dieron un folleto. Sí, nos dejó 3 materiales de PDF. ¿Ah? Los folletitos. 3 materiales en PDF. Un folleto, sí. Me dijo ella. Entonces, sí, son 3, licenciados. Va, entonces esos tienen que llevar, ¿verdad? Pero acuérdense que, vaya, como ahorita nosotros estamos viendo columna vertebral y lo que estamos enfatizando en estas 2 semanas va a ser la columna cervical, todo va a ir hacia la columna cervical. O sea, vamos a ver la facilitación neuromuscular aplicada al cuello, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver los patrones de facilitación de cuello con sus técnicas, ¿verdad? Y en las técnicas, pues que ahí ustedes tienen que analizar
si hay dolor, si es para relajar, si qué sé yo, ¿verdad? Entonces, en sí, la situación es del cuello, pero aprovechando ese espacio, ¿verdad? Hablamos con Lic Martita para que ustedes también tengan la oportunidad de practicar los patrones de miembro superior y de tronco, que no los han practicado, solo los vieron virtual, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar toda esa mañana hasta que terminemos para esas dos cosas, ¿verdad? Para que repasen las tomas, las técnicas de miembro superior y tronco, y también quizás un poquito de más énfasis en el cuello, que es lo que en este módulo corresponde, ¿verdad? Pero aprovechando el tiempo, pues para que ustedes practiquen un poco en eso, ¿verdad? Sobre las técnicas que solo vieron virtual, que jamás es lo mismo, ¿verdad? Porque uno no está viendo si hace bien la toma, si no hace bien la toma, si puso mal la mano, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar mañana para eso, ¿verdad? Entonces, pedirles que lleven su material, solo así me dijo, el material que se dio el ciclo pasado de miembro superior, tronco y cuello. Esas tres cosas nada más se van a ver. Miembro inferior, no, porque ya no nos alcanzaría el tiempo. Quiero ver qué dicen los folletos de FNP, las diapositivas. Y pueden llevar las diapositivas impresas, pero también los folletos que entregó licenciada Martita. Eso, folletos, me dijo ella. Y lo que ustedes pues consideren para facilitar su práctica, ¿verdad? Ahí ustedes eligen. Vaya, entonces el viernes es lo de la tracción cervical. Ahí vamos a tener laboratorio, todo el grupo. 2 grupos van a estar con tracción manual y 2 grupos con tracción mecánica, y después hacemos el cambio, ¿verdad? Hasta ahí terminamos la semana, y la siguiente pues ya vamos a ver y vamos a retomar pues lo que ustedes han hablado de cómo coordinamos lo del laboratorio de anatomía. Bueno, de mi parte, eso sería todo. Y nos veríamos mañana. A las 10:30 va a iniciar el licenciado Leo, para que tengan un recesito, vayan al baño a tomar agüita, ¿verdad? Si ya no hay más preguntas. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, nos vemos mañana, primero Dios. Cuídense mucho, un abrazo. Gracias, Lic. Nos vemos mañana. Gracias, Lic. Gracias, Bendiciones, Lic. Gracias, Lic. Muchas gracias, licenciada Dalide. Nos vemos mañana. Sí, buen día, ya hablamos. Lic, disculpe, ¿no va a hacer el favor de subir la diapositiva al Classroom? Ah, vaya, está bien. Alejandro, dígame. No, nada, de que se me fue la mano, perdón. Ah, vaya. Ok. Bueno, pues adiós, un gusto. A las 10:30 con el Leo. Ahí van a ver muscular, todo lo de músculos del cuello van a ver con él.